personas enfermas viajaron desde Chiapas o de Oaxaca o de Estados Unidos únicamente para ver por unos segundos la imagen de Juan Pablo II. Entonces, el estar exactamente en la vuelta que da al aeropuerto, donde estaba el hangar, donde iba ya a retirarse Juan Pablo II en esa última visita, estar viendo cómo la gente lloraba, y yo entrevistándolos. O sea, mi oportunidad de hacer entrevista era de 10 segundos. Bien. Y entonces para mí esa experiencia me marcó mucho. Lizzy Velázquez es la catalogada mujer más fea del mundo. Tú la googleas y es una chava que nació con un síndrome que la hace ver, la verdad, de una cara deforme, su cuerpo no puede, es muy delgada, no puede engordar ni nada. ¿De dónde es ella? Es de origen mexicano, o sea, sus papás son mexicanos, pero ella nació en Texas. Si esas personas tienen un objetivo en la vida de cambiarlo, ¿por qué uno no puede hacer cosas? Y no porque uno esté completo, que no. O sea, todos tenemos una oportunidad, más que hay quien nos aprovecha. Ha habido de gente conocida, o sea, de gente, personalidades, políticos, periodistas. A Valentina Larraqui la disfruté mucho platicar con ella. Ella es la que está en el Vaticano. Sí. Que era corresponsal de 24 horas. Bien. Corresponsal del Vaticano, que ha pasado 1, 2, 3, 4 papas. Wow. O sea, desde Juan Pablo I, le pasó Juan Pablo II, y luego Benedicto, y ahora Papa Francisco. Entonces le tocó los 4. Y, o sea, son casi 50 años de estar en el Vaticano. Sí. Entonces, esa entrevista yo la disfruté muchísimo. Pero te digo, entre personalidades y gente, yo siempre les digo a los muchachos cuando me preguntan eso, le digo, es que a veces las personas son tan interesantes cuando no son tan conocidas y su historia es pero espectacular, hablando de que, wow, o sea, qué historia tiene, pero no son tan conocidas. O sea, me tocó esta Lizzy Velázquez. Lizzy Velázquez es la catalogada mujer más fea del mundo. Tú la googleas y es una chava que nació con un síndrome que la hace ver, la verdad, de una cara deforme, su cuerpo no puede, es muy delgada, no puede engordar ni nada. ¿De dónde es ella? Es de origen mexicano, o sea, sus papás son mexicanos, pero ella nació en Texas y vive en Texas. Entonces vino una vez a un encuentro de valores. Y me dijeron, oye, lo vas a entrevistar, googleando y todo, su vida y Y su historia es interesante por lo mismo, porque está en contra de todos los estándares que puede haber de belleza en el mundo. Pero además de eso, le tocó en la etapa en la que las redes sociales la lincharon como la mujer, o sea, etiquetada, que en Google tú pones la mujer más fea del mundo y aparece. Entonces, imagínate, o sea, vivir con eso. Está cañón. Entonces dices, cualquier persona, pues yo hubiera tomado una decisión mucho más fuerte, ¿no? Claro. Y ella decidió tomar eso a su favor y da pláticas de valores. Entonces, y todo lo centra. Esa entrevista se me hizo a mí muy interesante porque fui a verla en esa plática de valores y lo centra a que si no hubiera sido por sus papás, por su familia, ella no estuviera viva. Dices, caray. Dijo, porque la sociedad a eso te lleva, a un linchamiento por el simple hecho de nacer así. ¿Por qué te juzgan de una manera si tú no me conoces, ¿no? Y la conoces y platicas y tiene una autoestima tan grande, tan bonito, que dices, wow, que se te olvida cómo es, se te olvida cómo se ve cuando platicas con ella. Y cuando habla con los chavos, cuando habla y va a cualquier lado, tú la ves divirtiéndose en las redes sociales, sube fotos, se divierte. Es la clásica persona que cuando tienen todo en contra, lo agarra como su fortaleza. Dice, a ver, si no se burla de ella, eso es importante, porque muchos pueden utilizarlo con humor. Claro. Y ella no. Es que el principio de la comedia es burlarte de ti mismo. Sí. Ese es el principio y es válido, güey. Sí. Es válido, pero es el principio de una buena comedia. Y aquí ella no, simplemente aceptó y dijo, va. Y todo lo que le digan no hace a un lado y no pasa nada. Entonces se enseña a los muchachos
a que cualquier estándar y que cualquier crítica social te va a lastimar, pero no te va a hacer ni más fuerte ni más débil. Y que la única fortaleza que tiene es con su familia y su autoestima. Dice, si no hubiera sido por mi familia, yo no estuviera viva. Así. Y tiene una autoestima que qué bárbaro. He escrito libros, da pláticas, etcétera, etcétera. Entonces son las entrevistas que te digo. Más te han dejado. Que más me han dejado. Y también de gente que también te digo, no son conocidas, pero que sí, su historia es muy, muy, muy contagiante. O sea, que necesitas compartirla. Conocí a Adrián Ponce, un buen amigo sin agraviar. Gracias. Que pues él nace con la condición cuadraplégica, nada más controla su pie derecho, de su mente brillante, y cuando uno lo ve pues con una discapacidad, pues obviamente la gente lo juzga como que no puede hacer nada. Y él ha escrito libros, da charlas, etc. Entonces todo ese tipo de historias que nos hacen ver que los que mal juzgamos somos nosotros y que demuestran que pueden cambiar al mundo, son las que me interesan y las que más me han movido dentro de muchas entrevistas. Y claro, también, digo, he tenido la fortuna de entrevistar a pues, presidentes, gobernadores, empresarios. Una vez con Poncho Romo, o sea, una de esas entrevistas que te dicen, wow, una visión. O sea, que te estoy hablando que la entrevista fue hace como 20 años y él ya visionaba lo que iba a pasar en 20, 30 años en cuestión económica, en cuestión educativa, cómo le apostaba a la educación. Dice, es que hay que ver más allá. Y qué bárbaro. O sea, esa gente visionaria también se agradece, porque después de entrevistarlos y pasan los años y más te convence que tiene razón el viejo, ¿no? Por decirlo viejo con todo respeto. Claro. Ajá, claro. O sea, el señor. O sea, qué barbaridad. O sea, gente de esa admirable, ¿no? Pero te digo, te admiras tanto a alguien que ha hecho como a alguien que ha mostrado que con toda, pues, con todo en contra, también puede hacer cosas para cambiar el mundo. Te digo que una de las preguntas que le hice a Adrián Ponce, que él, cuando tú hablas con él no puedes entenderle fácilmente, tiene que haber algún familiar que ya establece bien, entendiendo. Entienda su... Y le dije, oye, ¿y cuál es tu sueño en la vida? Me dijo, cambiar al mundo. Okay. Dije, órale. O sea, suena muy utópico, muy filosófico, muy... ¿Y cómo lo pretendes cambiar? Me dijo, el mundo de la discapacidad. O sea, si gente conmigo ve que hay más allá de una silla de ruedas, más allá de que no me pueda entender, más allá de que no me pueda mover, que hay una persona dentro de mí y que podemos hacer el simple cambio de cómo tratar a alguien, cómo manejar una silla de ruedas, porque sus videos son bien interesantes. Incluso, pues con Manso fue con quien hizo unos videos. ¿Con quién, perdón? Manso. Con ¡ay! Se me va. ¿Comediante? Sí. Adrián. Bueno, no, ¡ay! No me la va a perdonar, güey. Híjole. Adrián Manso es un amigo mío, pero el comediante Manso. Sí. Arturo Manso. Arturo Manso. Con él hizo el video. Y le enseña cómo manejar una silla de ruedas o cómo saludar a una persona así. Okay. Entonces dices, con que siempre esa semillita, ya con que la gente empieza a ver diferente la discapacidad, ya con eso. Ya. Escribí una novela, o sea, la novela está un libro que deberíamos de leer todos, porque es una novela de una persona con discapacidad, que aunque no es su biografía, se refleja mucho él en su vida y aparte da charlas TED. Entonces te digo, si esas personas tienen un objetivo en la vida de cambiarlo, ¿por qué uno no puede hacer cosas? Y no porque uno esté completo, que no. O sea, todos tenemos una oportunidad, más que hay quien nos aprovecha más. ¿Y a quién has entrevistado que soñabas con entrevistar, lo que decías, me encantaría y que te cayó la entrevista? Ay, caray, ¿quién fue? Político, presidente o pues fíjate, entre ellos Valentina Larraqui. Valentina, sí. Sí. Porque yo siempre he tenido la experiencia de Caro Boutila, de Juan Pablo II, personal. Mi cobertura más impactante también fue la última visita de Juan Pablo II a México. Me mandaron de aquí a cubrirlo. Entonces, para mí siempre era un referente en el periodismo y en la cuestión de cercanía con Juan Pablo II, Valentina. Él vino en el 79 primero, y luego vino en el 90, o sea, aquí a Monterrey, o sea, que pudo
Y luego creo que la última, no tengo la fecha exacta, pero ya no vino a Monterrey, solamente estuvo en México. Fue en el 98. Nomás en México. Ajá, ¿verdad? en México. ¿Y ahí qué Yo viviste? fui para allá. Fui a hacer la cobertura únicamente en la parte externa de toda la gente que iba, precisamente, que fueron millones de personas de todas partes de México, de Estados Unidos, de Sudamérica, a estar cerca de Juan Pablo II. Entonces mi cobertura era historia de la gente. De una persona que con también personas enfermas viajaron desde Chiapas o de Oaxaca o de Estados Unidos únicamente para ver por unos segundos la imagen de Juan Pablo II. Entonces, el estar exactamente en la vuelta que da al aeropuerto, donde estaba el hangar, donde iba ya a retirarse Juan Pablo II en esa última visita, estar viendo cómo la gente lloraba, y yo entrevistándolos. O sea, mi oportunidad de hacer entrevista era de 10 segundos. Bien. Y entonces para mí esa experiencia me marcó mucho. Y por lo mismo, mi mayor referencia de acercamiento, dije, Valentina Darraqui. Entonces cuando me ofrecen la entrevista, Dijiste sí, claro. y yo estaba muy nervioso. Yo ya tenía todo preparado, leí sus libros y estaba, digo, ¿qué voy a platicar? Si quisiera 3 horas para platicar con ella. Si íbamos por 20 minutos, duramos 1 hora y media. Qué padre. Pero de una charla. O sea, fue más allá de una entrevista que obviamente yo preguntaba, pero lo que más me enamoró de la entrevista fue su sencillez. Ahí es donde dije, no. O sea, era la entrevista soñada. ¿Qué hizo para enamorarte? Llegando, en la entrevista. Sí. Llegando, ya sabía quién era yo. Me la presentan, yo ya sabía, obviamente, le digo a Valentina, y me dijo, de una familiaridad, ¿cómo estás? Mira, traigo mi libro, te traigo un rosario de Juan Pablo II, wow. Una tarjeta, digo, están benditas. Imagínate, desde el Vaticano, traerte un objeto, un regalo así. Y yo estaba, no puede ser, y yo tengo el libro ahí firmado, y dije, wow, dije, no, hombre, este es un tesoro. Y ahí los tengo como tesoro. Entonces ya con eso ya dices, o sea, somos colegas, vamos a platicar. Ya. Entonces todo lo que platicamos para mí fue enriquecedor, aunque ya hubiera visto cosas en sus libros. Pero el hecho que te lo platique y también preguntarle muchas más situaciones, por ejemplo, para ella, cómo le cambió la vida personal, ¿no? Me dijo, pues imagínate que Juan Pablo II, dice, bautizó a mis hijos. O sea, estás hablando que el santo lo bautizó a sus hijos, le dio la primera comunión. O sea, estás... para quienes somos creyentes de esa forma, es la experiencia mucho más enriquecedora todavía, ¿no? O sea, valoras más esa sencillez. Porque dices, estuvo tan cerca e hizo todo esto en su vida personal que sigue siendo la mujer más sencilla. Mucho más sencilla. Y que quiero entender que ella, no sé si amiga personal, pero sí tenía una cercanía con Juan Pablo, claro, pero muy cerrada. Muy cerrada. O sea, platicaba, dice, no, platicábamos horas. O sea, imagínate, o sea, con qué amistad con el Papa y con el santo ya después. Ya es santo, ¿verdad? Ahorita? Sí, ya es santo. Ya es santo. Sí, San Juan Pablo II. O sea, ese tipo de cosas son las que dices, wow. O sea, cuando entrevistas a alguien tan cercano que de manera personal para mí me impactó y que te lo demuestre todavía con sencillez, con mucha humildad. La humildad de ella fue la que más me enamoró. ¿Y cuál fue la entrevista, si quieres decir nombres, más incómoda? Más incómoda. Fíjate que fue con un funcionario, un político que... Es que ha habido varias, pero en una de ellas, no me acuerdo, era de Tamaulipas. No es que no me acuerdo el nombre porque era tan incómodo que dije, hombre, ya no lo vuelvo a entrevistar a este viejo. Pero que, o sea, todo lo que le cuestionábamos lo negaba. Okay. Y teniendo pruebas y le decía, oiga, señor, a ver, ¿querés ver un tema agrícola, agropecuario, algo de unos fondos que no habían llegado y que pues, los campesinos estaban alegando? Te estoy hablando de hace algunos años, pero era el funcionario encargado de esos recursos, ¿no? Entonces, por más que lo cuestionaba, negándolo. Y se enojó porque lo cuestionaba. Y luego en otra también fue una maestra de una escuela, que yo le cuestionaba los apoyos, las cuotas escolares. Y la maestra se enojó. Es que usted no sabe. Le dije, no, permítame.
Dije, soy padre, tengo hijos en escuela y todo, pero yo estoy hablando por los papás que se incomodan por esto, porque falta transparencia, y se enoja la maestra. Y pues yo no caí en el juego de enojarme, pero sí de cuestionarle. Tanto así de que de esos cuestionamientos se enoja y me corta la entrevista. Son las más incómodas, ¿no? Que de repente dices, el que pierda, el que se enoja pierde. Claro. Entonces dije, no, me tengo que enojar. Y en esas dos estuve a punto así. Pero ya cuando pasa la entrevista sí te quedas con el ching. Dices, viejo. Pero ya. Dije, pues perdió ella, ¿no? Claro. O perdió el funcionario este. Claro. Pero sí, son así pocas. Y la única incómoda fue la del Maruchan este. ¿Qué fuiste? ¿Hiciste viral? Ay. ¿Esa cómo estuvo? Ya la vi, pero platícala. Sí. Es que, te digo, pues no fue nada, o sea, no fue absolutamente nada raro la entrevista. Pues yo pregunté nomás si era usuario de transporte y la actitud fue la que llamó la atención, ¿no? O sea, la actitud del entrevistado. Pero, y mucha gente que sí le sabe al tema de la comunicación o que me dice, oye, dijo, pues te hiciste popular, güey, pero pues, tú no dijiste nada. Dije, no, es que yo nomás pregunté. O sea, nomás llegué y a ver qué pasó. ¿Por qué? No sé por qué chingados están poniendo que no sé. Ok. Y al aire, güey, pues para atrás los filden. O sea, esa fue la incomodidad donde aprendimos, y aunque eso de aprender es mentira porque vuelves a repetir el error, de que los enlaces en vivo corren ese riesgo. Sí. Y hay muchas anécdotas. Muchas en las que haces las cosas en vivo y sabes que te puede pasar y te pasa. ¿Qué te pasó? ¿Esa? Aparte de esa. Pues también una con un compañero reportero, estábamos en un enlace y nos atacamos de la risa porque una señora estaba el Día de Muertos, le tocó a Eri Rocha, que estábamos el Día de Muertos. Oiga, señora, ¿y cómo recuerda aquí a sus seres queridos? No, pues una bola de cabrones. Empezó a decir así. ¿Y cómo? Es que usted en el Día de Muertos estás llevándole flores. Y, no, dijo, estos cabrones eran bien. Y lo empezó a decir lo malo del esposo y de los difuntos. De los difuntos. Eric es el imitador ahora. Sí. Se ha hecho viral este chavo, ¿no? Sí, muy bueno. Simpático, cariño. muy simpático. Es muy carismático y es muy, muy bueno. Sí. Son de esa generación, te digo, que la verdad uno se siente apoyado, decir, qué bueno que hay chavos que les gusta el periodismo, que les gusta hacer las cosas diferentes y que no le temen a la irreverencia. O sea, el hacer eso no le quita nada. No. O sea, lo hace más carismático, más... Es lo que te decía, o sea, puedes hacerlo. O sea, puedes hacer cosas que te acerquen con la gente sin poner en duda tu trabajo periodístico de informar. Claro. ¿No? O sea, como de repente ahora no se nos ocurrió porque, no inventamos nada, pero el salir en un noticiero de repente bailando. O sea, no bailando con coreografía y nada. Te pone una música y te pones a babar, el bote, o estás en la mañana, güey. O sea, qué mejor que la gente que de repente prende en la mañana, te despierta con una musiquita y ves a los conductores que están bailando. Qué buen humor. O sea, obviamente es un espacio de noticias y empiezas muchas veces con tragedias. Sí. Y eso no desmeritamos ni desvaloramos la noticia. Pero hay más notas. ¿no?